Clase de Buenas inglés. Espero que noches, estén todos. profesora. Buenas Buenas noches, espero que estén noches. bien. Bueno, vamos a irnos de lleno a nuestra clase de hoy, que es la guía número 2. Bien, pueden verla ustedes, ¿verdad? Sí, profesora. Sí. Ya. Se llama Technology and Communication. Se parece mucho, mucho, ¿verdad? Al español, tecnología y educación. Y el módulo uno se llama Issues to Think About. Asuntos para pensar. ¿M? Entonces, esto nos va a ayudar de alguna manera cómo enfrentar la tecnología y las comunicaciones, ¿ya? Vamos a tener una guía de aprendizaje, ¿verdad? En esta unidad, que nos va a ayudar a identificar los diferentes tipos de comunicarnos, de diferentes formas, ¿ya? Con esto, los tipos de textos, aquí hay unos dibujitos que son un poquito explicativos, ¿verdad? Que nos informa y nos dice cómo de alguna manera poder, cómo yo puedo usar la tecnología y comunicarnos, comunicaciones. En esta unidad nosotros vamos a identificar diferentes tipos de textos, los artículos, las noticias, ¿no es cierto? Reconocer un léxico relacionado con los medios de comunicación. Y vamos a tratar de comprender los textos escritos relacionados con estos medios de comunicación y tecnología, ¿ya? Vamos a establecer ciertas relaciones entre los temas y los textos y las experiencias personales. Lo ideal es interactuar, ¿verdad? En forma oral, preguntando y respondiendo acerca de los contenidos. Responder preguntas en forma escrita o escribir pequeños textos. Revisaremos el uso del tiempo del presente simple, ¿ya? Presente simple significa de alguna manera, cuando yo hablo, en el tiempo en que estoy hablando. El presente simple es el más sencillo, como lo dice la palabra, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a pensar en español, ¿ya? La lección uno significa newspaper. Esta palabra es periódico, ¿ya? Se relaciona con el periódico. Un texto escrito, ¿verdad? Donde aparecen columnas, opiniones, política, religión, etcétera. Esta es un compendio, ¿verdad?, de información. Dice, piense y responda en castellano. ¿Qué periódicos circulan en su localidad? Bueno, aquí nosotros colocamos el nombre de los diarios o las revistas, de alguna manera, que son de información. En la letra B nos pregunta cuál es su periódico preferido y por qué. ¿Ya? Usted de ahí es una opinión personal. ¿Qué significa para usted un periódico? Están como extintos, ¿ah? Porque la gente ya le gusta a través del celular informarse, ¿no es cierto? O la televisión. Y el periódico que en un tiempo fue tan importante y fue algo diario, ¿no es cierto? Que las personas era la única forma de comunicarse y de entender ciertas cosas y de informarse era a través del periódico. Bueno, aquí en este texto nosotros vamos a informarnos un poquito cómo es, ¿ya? Dice, newspaper are publication containing news. Los periódicos son publicaciones conteniendo noticias. En esto puedes ver mi celular. Ya, contiene noticias, información y consejos. Aquí hay una palabra, advertising, que la voy a subrayar porque es muy importante, ¿ya? Advertising significa que de alguna manera yo puedo recibir, consejos, ¿ya? Consejos ya sea con respecto a una situación personal,
o consejos publicitarios, ¿ya? Entonces los periódicos servían para eso. Contenían no solamente noticias, sino que a través nos informaban y nos advertían, nos aconsejaban. Esto podría ser general o de interés especial. La mayoría de ellos se publicaban diariamente o semanalmente. Aquí hay dos palabritas que terminan con Y. ¿Se fijan? Daily y weekly. Una es diariamente y la otra semanalmente. La terminación ly, o sea, li, significa para nosotros mente, ¿ya? Porque si yo digo day es día, o si digo week es semana. Pero si a la palabra día le agrego la palabra li, o a la semana week le agrego la palabra li, weekly, daily significaría diariamente o semanalmente. ¿Ya? Bueno, segundo párrafo. Dice, The first printed newspaper, el primer periódico impreso, was published, fue publicado in 1605, en 1605. ¿Ya? And the form has grown even in the face of competition. Y la forma ha crecido aún en la fase de competencia. From technology, ¿ya? Una competencia entre la tecnología, tales como el radio, television and the internet. Estas son la competencia que tienen los periódicos. Aún la gente los sigue comprando, ¿verdad? Los sigue analizando como algo importante en sus vidas y, pero van a tener siempre de competencia la tecnología, que se refiere al teléfono celular, la televisión, television y, por supuesto, Internet. La Internet, ¿no es cierto? Que es más rápida, ustedes tienen la información en el momento, etcétera. Después dice, recent development, los recientes avances en la Internet son, sin embargo, offering major challenges. Challenges significa desafíos, ¿ya? To the business model, al modelo de negocios of many newspapers, claro. Todas estas, de alguna manera, la tecnología, la radio, la televisión, le ofrecen mayores desafíos al periódico, que fue el modelo inicial, ¿no es cierto? Después dice, aunque históricamente, aquí está la palabra historical, que significa histórico, pero le agregué la palabra li y queda históricamente. ¿No es cierto? Aunque históricamente dice New Media Technology, los nuevos medios de tecnología, tales como radio and television, never replace print media, o sea, tales como la radio y la televisión, dice, nunca reemplazaron al periódico, o sea, a la información impresa. Ahí está la palabra print, ¿no es cierto? Y media, que significa información impresa. Bueno, en el tercer párrafo y final, ¿no es cierto? Dice, General Interest, el interés general newspaper de los periódicos son usually, nuevamente una palabra terminada en li, usualmente, ¿no es cierto? Debía noticias del corriente o de los trabajos, journals. Those can include, ellos pueden incluir political events, eventos políticos, crime, la sección del crimen, ¿no es cierto? Business, la sección de negocios, culture, cultura, ¿no es cierto? Que es lo que están dando de información acerca del arte, del cine, ¿no es cierto? De los museos, etcétera. Sport, deportes, ¿verdad? La información deportiva. Y opinions. Ahí va también las columnas de opinión, ¿no es cierto?
in the form of editorial columns, en las columnas de editorial, o political cartoons. En los diarios siempre aparece, ¿no es cierto?, esta política que tiene que ver con la parte, por así decirlo, la parte simpática, graciosa, de dibujos animados, ¿no es cierto?, en la política. Bueno, ahí dice, newspaper use photograph. Los periódicos usan fotografías, ¿no es cierto?, para completar su información, para ilustrar las historias, to illustrate stories. They use editorial cartoonists y usan, ¿no es cierto?, Eh, estos caricaturas, ¿no es cierto?, de editorial. Cartoonist significa el dibujante que dibuja estos monitos, ¿verdad?, que es para comprender mejor o para, de alguna manera, amenizar ciertas cosas o características que son simpáticas. They usually illustrate opinion more than news. Claro, los dibujos ilustran más opiniones que noticias, porque de repente son mordaces, ¿verdad? O se ríen de ciertos hechos que para la gente puede ser simpático. Después dice, some specific features a newspaper may include. Algunas características especiales de los periódicos podrían incluir weather news, noticias del clima, and forecast. Bueno, el forecast es el informe del clima, ¿ya? Aquí lo subrayé. Forecast es cuando sale la persona, el señor del tiempo, el informante, ¿no es cierto? Está informado acerca de cómo va a ser el clima durante la semana, o cómo fue, o qué trajo, ¿no es cierto? Y weather, esta palabrita significa clima, las noticias del clima y el informe, ¿ya? Una columna de consejo, aquí hay otra, an advice column, una columna de consejo, ya sea publicitarios o consejos personales. La gente a veces escribe para pedir ayuda en ese aspecto, ¿ya? Esa se llama advice column. Después dice critical reviews of movie. Claro, hay un crítico, ¿no es cierto?, que de alguna manera analiza una película, si llegó al público o si fue nefasta, ¿verdad? Plays, juegos, restaurant, etcétera. Todo eso va, ¿no es cierto?, en un periódico. Después, editorial opinion, las opiniones de la editorial. De ahí es donde de alguna manera la persona, la editorial, asume una actitud, ¿no es cierto?, ya sea a favor o en contra. Y hay también una columna que se llama gossip, muy actual esta palabrita, a ver, para que ustedes la analicen también. La palabra gossip significa de chismes, de farándula, ¿no es cierto? Lo que está de moda últimamente en la televisión, en todas partes, reconocer la vida personal de las personas o reírse de ella o de alguna manera hacer una crítica constructiva o destructiva. Ahí ustedes eligen, ¿ya? Eso es gossip. Una palabrita que va con dos S, ¿verdad? Y termina en P. Gossip. Después vienen los comic strips, la tira cómica que le llamamos nosotros. Comic strip. Y otros entretenimientos, tales como crossword, las palabras cruzadas, ¿no es cierto? El crucigrama. Sudoku, también de juegos. Horoscope, horóscopos, también van incluidos, ¿verdad? A sports column or section, y una sección o una columna deportiva. A humor column or section, también una sección o columna, ¿verdad? De humor. Otra que es a food column, una columna de comida, ya sea eh, de información, de dieta,
o simplemente una, de alguna manera, un plato de comida, ¿verdad? Con detalle de cómo se prepara. Y vienen los Classify Ads. Y aquí me detengo. Delante vimos la palabra advice, ¿no es cierto? Que se llama consejos. Aquí está abreviada la palabra, la misma. Es una palabra larga, por lo tanto, advice se escribe y aquí está abreviada como ads. Entonces dice, classified ads, los consejos clasificados, are commonly, otra palabra terminada en li, comúnmente significa comúnmente vistas in local or small newspaper, en periódicos locales o pequeños. Esos son los avisos clasificados, ¿ya? Bueno, aquí nos está de alguna manera proponiendo este texto que nosotros analicemos el tipo de periódico que hay. ¿M? Types of newspaper, tipos de periódicos. A daily newspaper, daily, nuevamente, un periódico diario, is issued every day, ¿no es cierto? Es realizado cada día. Often with exception, frecuentemente con la excepción de los domingos. O sea, sale el periódico diario, sale todos los días excepto los domingos. And some national holidays. Y los días festivos. Ahí está la palabra holidays, que significa festivos. Después dice Saturday, el sábado, and where they exist, Sunday. ¿Ya? Y donde ellos existen, ¿no es cierto? Los los sábados y donde ellos de alguna manera salen los domingos. Lo hacen los sábados y ellos salen los domingos. Exist aquí salen, ¿no es cierto? Tienen la salida los domingos. Edition of daily newspaper, las ediciones del periódico diario, tend to be larger, tienden a ser más grandes. Include more specialized section. Claro, colocan secciones más especializadas, ya sea con información de acuerdo a un doctor, ¿no es cierto? A un especialista en algo, ¿ya? Ya sea una persona que tenga una profesión y que ponga en esta sección alguno. Y después dice advertising insert. Nuevamente la palabra advertise, que es consejo, ¿no es cierto? Cost more y cuestan más. Aquí estamos hablando del precio. La palabra cost nos está aludiendo al precio, que cuestan más. Typically, the majority, típicamente, nuevamente la palabra termina en li, typically and majority y mayormente of this newspaper staff, el personal del periódico trabaja Monday to Friday, trabaja de lunes a viernes. Así que the Sunday and Monday's edition depend on context done in advance, claro. Depende, ¿no es cierto? Largamente, largely, depende del contenido hecho, ¿no es cierto? Eh, prefabricado, ¿no es cierto? Está hecho en una forma preparada para que salga el sábado y el domingo. Weekly newspaper, en cambio, los periódicos semanales are also common, son comúnmente y tienden a ser smaller, más pequeños than daily papers, que los periódicos diarios, ¿no es cierto? El semanal. Por ejemplo, aquí aparecen, ¿no es cierto?, algunas informaciones. Habla de Chile Memorial to Victim of Femicide Kicks Off Awareness Campaign. Hay una campaña en contra del femicidio, por ejemplo. Y aquí hacen una reseña y colocan toda la información en estos clips, en estos pedacitos, ¿no es cierto? Y de alguna manera ustedes pueden leerlo y exceptuar, ¿no es cierto? Y elegir de qué se trata. Esto es un extracto, ¿no es cierto?, de un diario que fue escrito en inglés
en el Santiago Times? Bueno, aquí ustedes tienen que responder. Responden, ¿no es cierto?, en inglés de acuerdo al texto. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, dice, What is a newspaper? ¿Qué es un periódico? Ustedes van al texto de nuevo y sacan, igual como está en el texto, ¿verdad?, la palabra o la información, ¿no es cierto? Aquí dice, newspaper are publication containing news. Son, ¿no es cierto?, son publicaciones que contienen noticias, información y consejos. Ahí está la descripción de la palabra newspaper. Esa sería la pregunta uno, por ejemplo. ¿Ya? Después, en la 2, ustedes le preguntan, When was the first newspaper printed? ¿Cuándo fue impreso el primer periódico? Ahí aparece una fecha. Ustedes solo con in 1605, por ejemplo. Ustedes ahí colocan la fecha. Recuerden, la clase pasada hablamos de los WH, ¿ya? Los WH son palabras para preguntar. Van al comienzo de cada pregunta y son específicos. ¿Qué cosa significa what? When significa cuándo. Por lo tanto, en what yo digo qué es y en when cuándo fue hecho. Ahí contesto solo con la fecha. Dice, ¿se han impreso noticias que han sido reemplazadas por otros medios? No, ahí en el texto dice que no son reemplazadas, que es un desafío, pero que las cosas que se imprimen o que aparecen cumplen una labor distinta y según las necesidades de las personas, ¿cierto? Así que ustedes de nuevo van al texto y colocan los otros medios, radio, television, que son de alguna manera complementarios, pero no reemplazados, ¿ya? How are weekly newspaper? ¿Cómo son los periódicos semanales? ¿Diferente de los diarios? A par de la frecuencia. Claro, ahí ustedes pueden poner que los periódicos semanales son más pequeños, no son tan extensos como los diarios. Ya los diarios tienden a ser más grandes, tienen más hojas. Y después pregunta, What is the Santiago Times? ¿Qué es el Santiago Times? Es un periódico en inglés, ¿ya? In English newspaper, nada más. Después viene, responda en castellano de acuerdo al texto. Ahí ustedes responden en castellano, ¿de qué se trata? ¿Cierto? Por ejemplo, nombra las 5 primeras secciones de un periódico que se mencionan en el texto. Las 5 primeras secciones. Ahí hay 5 líneas. Cada una de ellas es para que tú pongas cuáles son las secciones. Ahí incluyen ustedes las de diversión, las de deporte, las de gossip, de chismes, etcétera. Eso de acuerdo y en castellano. No tienen que usar, ¿verdad?, el inglés. Después de nuevo en castellano. ¿De qué se trata la noticia contenida en el artículo? En ese artículo que aparece ahí, que ustedes de alguna manera están en un clip, ahí ustedes colocan el femicidio, qué se está haciendo para ello, en fin. Después dice, ¿qué iniciativas cree usted que deben adoptar o promover los gobiernos para evitar el femicidio? Ahí ustedes ponen, bueno, no es cosa de gobierno, o sí lo es, o no es cosa de educar a las personas, en fin, ahí ustedes colocan su opinión personal, ¿ya? Bueno, aquí ustedes tienen que hacer un trabajo que es más personal, ¿ya? Porque hay que dividir, ¿no es cierto? Eh, Ustedes hacen un periódico, eso es elaborar un periódico en inglés. Se divide en 5 secciones, se diseña la portada, los titulares, las imágenes. Encuentren información en inglés para completar las secciones. Ustedes a través del internet pueden bajar toda esa información. Ponte tú pueden también
colocarla, recortarlas y hacerlo en 5 secciones, que es lo mínimo que piden. Una sección de tira cómica, por ejemplo, pueden recortar, diseñar una portada, la que ustedes quieran. Y para completar la información en inglés, bueno, al diccionario es tan necesario, ¿no es cierto? Así que eso es como también una tarea. Aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto? Ahí se ve un diario con la imagen y todo, y le ponen el título, cómo van a llamar al periódico que ustedes quieren construir, y después qué importancia le van a dar a los headlines, o sea, los headlines vendrían a ser los titulares, ¿no es cierto? Porque la gente pone primero un titular para que sea atractivo y la gente se interese en esa noticia. Entonces ahí ustedes inventan un titular y qué sé yo, que hubo tal cosa en tal país, etcétera. Ahí ustedes usan su imaginación, ¿ya? Bueno, aquí ustedes vamos a ver de alguna manera esto, que también es Information Age, la edad de la información, dice esta lección. Piense y responda. ¿Ha visto alguna vez las siguientes siglas? Siglas significa una abreviación, ¿no es cierto? Que de alguna manera muchas veces coloca las primeras letras mayúsculas, utilizan para que la información de alguna manera sea más reconocida, ¿ya? Y aquí hay 6, ¿ya? Más de alguna ya está obsoleta, pero la triple W, el URL, el PC, el HTML, CD, CPU. Bueno, aquí hay 5 cositas que ustedes de alguna manera pueden describirla, ¿no es cierto? Acuérdense, cada consonante, cada vocal significa, está reducida a una palabra, ¿ya? Busque los siguientes textos, dice, conceptos en el texto, y escriba su equivalente en inglés. Documentos electrónicos, tela de araña, lenguaje computacional, flujo de datos y comercio electrónico. Triple W, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué significa? Lenguaje computacional, las mismas siglas que están arriba, fíjense bien, son 5, igual que las de arriba. Cada una corresponde a eso en español, ¿ya? Ustedes solamente escriben al lado las siglas. Bueno, aquí vamos a describir las siglas. Fíjense bien, aquí hay 3 W, ¿ya? 3 W. Y cada una de ellas significa algo que explica qué significa la palabra triple W. The World Wide Web. Web significa red o telaraña, como le dicen, ¿ya? La red, entonces, wide es ancho y world, mundo, ¿ya? Red mundial, ¿no es cierto? Esto es una red mundial que abarca todo el mundo, ¿ya? Y es una colección de documentos electrónicos. It's a collection of electronic documents that are linked together like a spider web, que están unidas todas juntas como una tela de araña. Por eso se llama triple W, ¿ya? Dice, these documents are stored on computers. Estos documentos están almacenados, aquí está la palabra stored, que significa almacenados, on computers called servers. Son los servidores, ¿verdad? Located around the world, localizados alrededor del mundo. Estos son de alguna manera los que nosotros llamamos como los Wi-Fi, cómo nos podemos conectar, ¿no es cierto? Después dice, the web has evolved into a global electronic publishing. Esto está, ¿no es cierto?, dentro de una publicación media electrónica, and increasingly, y incrementándose, ahí increasingly, aumentando, a medium for conducted
electronic commerce. Claro, es un medio para conducir el comercio electrónico, ya sea a través de un banco, ¿verdad? Bien, the web consists of. Esta red consiste en, o están ligadas a, your personal computer, a tu computador personal. Web browser to access the web. Una página de alguna manera que está una red que tiene acceso a la web. Una conexión a un servicio, ¿no es cierto? A un servicio eh, de Internet. Una conexión a un servicio de Internet. Servers to host the data. Claro, servidores, ¿no es cierto?, que almacenan la información. Aquí está la palabra data de nuevo. Routers and switches to direct the flow of data. Claro, estos, ¿no es cierto?, ordenan el flujo de la información, los routers, y conectan, ¿no es cierto?, para dirigir el flujo de la información. ¿Cómo la web trabaja? Las páginas web are stored on web servers. Están almacenadas en servidores web, located around the globe, localizados alrededor del mundo. Entering the Uniform Resource Locator. Aquí está la otra sigla. La L, ¿verdad? Mayúscula. La R de recurso. Y la U que significa uniform, ¿cierto? Uniform, ordenar, uniformar. Entonces, Uniform Resource Locator. Esa es la URL. Es una página web en tu browser web. Por clic en el link, ¿no es cierto? Uniendo el link a una respuesta a un servidor, el cual hospeda la página, ¿ya? Almacena la página. El servidor le envía a la página web, a tu computador y a tu browser web, desplegando en él una pantalla, ¿ya? Ahí hay otra palabra, el web browser. Y después dice, a web page is an electronic document. Es un documento electrónico written, escrito, in a computer language, en un idioma computacional, llamado HTML. Ahí está la otra sigla, ¿verdad? Que estaban pidiendo arriba. Y significa Hypertext Markup Language. Ahí está la sigla, ¿verdad? Simplificada. Ahí está lo que significa en realidad y que la mayoría de la gente usa solamente las siglas, ya no usan la palabra completa, ¿ya? Eso es para completar la tarea de ustedes. Y aquí describe un poquito. Dice, las páginas web can contain text, pueden contener textos, graphic, ¿no es cierto? Dibujos, video, animation, and sound, y sonidos, as well as interactive feature. También características interactivas, tales como data entry form, como las formas de entrada de información. Cada página has unique address, tiene una dirección única, conocida como Uniform Resource Locator, ¿ya? Esa es la página única. Esa es una dirección, ¿ya? Which identify its location on the server. Este ubica el Uniform Resource Locator, la localidad de donde proviene, ¿ya? Location, ahí está la palabra clave. Las páginas web usually contain hyperlinks. Ustedes también ya manejan la palabra hyperlink. To other web page, otras páginas web, ¿cierto? Esto está bien fácil. Los hiperlinks son textos y imágenes que hacen referencia a otras páginas web. Y aquí está website, que significa sitios de la web,
¿cierto? A website is one or more web pages. Es una o más páginas web que se refieren a un tema en común, tales como una persona, negocios, organización o un sujeto tales como deporte. La primera página is called the home page. La primera página es llamada la página home, que le llaman, home page, de donde proviene. Actúa como un índice, indicando el contenido del sitio. De la homepage, you can click, ustedes pueden cliquear el hiperlink para acceder a otras páginas web. Bueno, aquí un poco describiendo qué significa, ¿no es cierto?, este tipo de información. Y aquí de nuevo les preguntan, ¿qué es la World Wide Web, la triple W? Ustedes ahí lo pueden sacar del texto, tal como está ahí. Lo describen, qué significa World, qué significa Wide y qué significa Web. ¿Dónde están los documentos almacenados? Ahí de nuevo. Ustedes lo colocan tal cual como está en el texto. Palabras cortitas, no requiere tanto. Después pregunta, ¿cuántos componentes la web tiene? Ahí ustedes se explayan. Ahí pueden poner el número o pueden decir infinita o tales, cuales, etc. ¿Y qué es una website, un sitio web? ¿Qué es? También eligen la palabra que de alguna manera la describa mejor. ¿Cuál es el nombre de la primera página en a website? ¿Ya? Igual, first page, la primera página. Nuevamente ustedes ahí trasladan la frase nomás en inglés. Cambio acá, lo hacen en castellano. Nombre de los componentes de la triple W. Después les dicen explica cómo funciona. ¿Qué es una URL? Ustedes ahí colocan Uniform Resource Locator. Pensemos en nuestro lenguaje. ¿Cómo le llamamos nosotros a la triple W? Obviamente triple W, ¿verdad? Tenemos un nombre para la website, página web, ¿cierto? Después dice, ¿por qué le decimos PC al computador? ¿Cómo deberíamos decirle? Bueno, ahí ustedes son originales, así que ahí colocan para ustedes cómo sería una forma más fácil de nombrarlo al PC, ¿ya? Haga un listado de palabras del inglés que usamos en nuestro país. Comience por el área tecnológica. Hay muchas. Anote al menos 15. Ejemplo, mouse. ¿Ya? Ustedes ahí colocan, incluso pueden sacarlas del mismo texto, ¿verdad? Del mismo texto las palabras tecnológicas que nosotros acabamos de mencionar para que esté completada esta tarea. En el fondo es como un diccionario porque es como único, así que después dice, vaya al sitio www.educarchile.cl y describa la homepage y los hiperlinks que contiene. Bueno, ahí también es una tarea de investigación, ¿verdad? Y aquí llegamos ya casi al final. Dice, People with Disabilities and Technology. Personas con discapacidades. La palabra disabilities está compuesta de varias cosas. Ahora de alguna manera le han cambiado mucho la forma. Y disability es cuando tenemos una dificultad, ¿verdad? Una dificultad para poder usar nuestras habilidades. Eso es disabilities. Así se dice en inglés. En castellano, discapacitado o tienen varios nombres, ¿ya? Con necesidades diferentes, etcétera. Y aquí les ponen un texto chiquitito de una revista que se llama Fonadis, ¿ya? Y se dice en este clip, caminar por las calles de Santiago es casi un acto reflejo. Bueno, caminar por las calles de cualquier parte
del mundo en realidad, ¿ya? Le hacemos el quite a los hoyos de las aceras y solo vamos preocupados de que no nos vayan a meter la mano a la cartera. Pero, ¿se ha puesto a pensar qué pasaría si tuviese que usar una silla de ruedas para moverse? ¿Cuánto tiempo le tomaría entrar a un edificio o subirse a una micro? Ya, aquí hay tres preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si, en el hipotético caso, ¿cierto? Y les preguntan, ¿conoce usted a alguna persona discapacitada o con necesidades diferentes? ¿Qué tipo de discapacidades existen? Piense por un momento qué tipo de impedimentos se encuentra una persona discapacitada en la vida diaria. Bueno, aquí nosotros respondemos de acuerdo a nuestra experiencia personal, ¿ya? ¿Conoce usted alguna persona discapacitada? Bueno, si es sí o no, ustedes ahí en esta línea lo expresan. ¿M? Pero acá es distinto. ¿Qué tipo de discapacidades existen? Bueno, la ceguera. Acuérdense que esto se responde en castellano. Ustedes colocan las discapacidades que de alguna manera existen, ¿no es cierto?, en el mundo, porque en realidad todos no somos iguales. Después dice, piense por un momento qué tipo de impedimento encuentra una persona discapacitada en la vida diaria, ¿ya? Ahí ustedes pueden poner también una cosa personal, ¿ya? Y aquí hay un texto que está en inglés. Y si ustedes van a ver, hay palabras que se parecen mucho al español, ¿ya? Este texto dice, people, y aquí hay una parte, una palabra que vamos a reconocer mucho, porque la palabra people es plural, ¿ya? Es plural, significa personas, es el plural de persona, ¿ya? Para decir personas, utilizo la palabra people, porque es general, ¿ya? Dice, personas with disabilities, que esta es una palabra que nosotros debemos reconocer, que ya sabemos lo que significa, discapacidades, ¿verdad? Meet barriers, encuentran barreras of all types, de todo tipo. La palabra barriers también, se fijan, se parece a barreras. However, sin embargo, technology, la tecnología, is helping, está ayudando to lower many of these barriers. Está ayudando a disminuir algunas de estas barreras, ¿no es cierto? A hacerlas un poquito más amables. Eso significa, ¿no es cierto? La tecnología is helping, está ayudando to lower, a disminuir many of these barriers, a disminuir varias de estas barreras. By using computing technology, usando la tecnología computacional. For task, tareas. Esto es lo que ustedes hacen en la clase de inglés. Task, tareas. Tales como reading, lectura, writing, escribir documentos, writing documents, communicating with others, comunicarse con otros, and searching for information. La palabra searching es búsqueda, ¿ya? Searching. Eso es búsqueda, buscar. On the internet. Student and employees, estudiantes y empleados with disabilities are capable, son capaces, ahí está la palabra capable, of handling a wide range of activities independently, independientemente, ¿ya? Son capaces de realizar algunas actividades independientemente.
Significa que se hacen más capaces, ¿verdad? Uniendo estas tecnologías a través de eh, escribir, leer, comunicarse con otros y buscar información en la Internet. Esto de alguna manera muchas personas con discapacidades son capaces de hacerlo gracias a este medio, ¿no es cierto? Y hacerlo en forma independiente. Aún personas with disabilities, las personas con de estas discapacidades, enfrentan, ahí está la palabra face, aquí está, face, significa rostro, en este caso es un verbo, enfrentan a variety of barrier, una variedad de barreras to computer use, al usar el computador, ¿no es cierto? En este uso del computador, estas barreras se van haciendo menores, más pequeñas. Dice, these barriers can be grouped into three functional categories. Estas barreras han sido agrupadas, pueden ser agrupadas en tres categorías. Ahí está la palabra categories. Y dice, barriers to providing computer input. Claro, barreras para proveerse de alguna manera, al encender, ¿no es cierto?, el computador. Interpreting output, salidas de intérprete. And reading supporting documentation. Y leer documentación, ¿no es cierto?, de apoyo. Hardware and software tools, las herramientas del hardware y el software, have been developed, han sido desarrolladas to provide, para dar o proveer, functional alternative, alternativas funcionales to these standards operation, para estas operaciones que son estandarizadas, ¿no es cierto?, para todos. Specific products, productos específicos, and approaches, y aproximaciones a usarlos como se describe más abajo. Bueno, aquí habla, ¿no es cierto?, de encontrarse con barreras de todo tipo, pero ahora la tecnología está ayudando a estas personas a hacerse más independientes, ¿cierto? Y aquí aparecen mobility impairments, blindness, ceguera, ¿no es cierto? Y algunas discapacidades que son las más generales, ¿cierto? Y va a hablar de esta y cómo de alguna manera esto podría ayudar. Dice, mobility impairments, dice, algunas sillas de rueda may not fit, no pueden fijarse under standard height, computer tables. Claro, ustedes no las pueden de alguna manera am, eh, incluirla en todas las sillas, en todas las mesas de los escritorios, ¿no es cierto? Y algunos usuarios no tienen suficiente uso de sus manos o brazos para operar eh, el, el, el teclado, ¿no es cierto? O el mouse. Por lo tanto, equipment with provide flexibility. Entonces el equipo, ¿no es cierto?, le provee la flexibilidad en la posición de los monitores, los keyboards, todo. Entonces son impedimentos que a simple vista para ustedes son muy sencillos, pero para ellos no, ¿ya? Bueno, vamos a dejar este texto que es un poquito más extenso de lo que nos imaginábamos. Y la próxima clase vamos a resumir un poquito, vamos a retomar este texto que es extenso, ¿ah? Tiene varias cosas. Les aconsejo que empiecen a usar estas palabritas que yo subrayé y que ustedes también lo hagan cuando tengan acceso a este material, que obviamente todos lo tienen porque ya lo subí, y ustedes de alguna manera háganse un poquito, ¿cómo les dijera? Memoricen o vean la conexión que tiene con el español para que sea más familiar estas palabras, que estas palabras ustedes apenas las vean, de alguna manera se conecten con lo que estamos hablando, ¿ya? Así que no son palabras difíciles, tienen una conexión con el español bastante aproximado y
nosotros la próxima clase vamos a hacer un resumen, como les digo yo, de este texto que es bastante largo. Y, y bueno, y instarlo a ustedes que el inglés no es tan difícil, que el inglés cada vez se hace más familiar a nuestra vida diaria, por lo tanto lo podemos incorporar, ¿ya? Perderle un poquito el miedo a pronunciar y bueno, y yo ayudarles en lo que más pueda. ¿M? Así que yo estoy llana a todo lo que ustedes de alguna manera me consulten. Acuérdense que está mi WhatsApp. Y bueno, desearles muy buenas noches y ojalá que esto les haya ayudado a informarles y haya ampliado un poquito el conocimiento. ¿Ya? Bueno, los dejo. Buenas noches. Los espero el próximo martes. ¿M? Buenas noches, Buenas noches, profesor. profesora. Buenas noches. Que estén muy bien. Gracias, igual. Gracias igualmente. Sí.